Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás? Valentina. Había confundido, profe, de clase. Pues no, justo entraste a la clase de cuarto. Y dije, será me pareció ver el nombre de Valeria, pero Valeria ya estaba en clase. Ya. Qué raro, ¿quién es? No me Total, veo bien y era Valentina, ¿sabes? Ah, no hay problema, no te preocupes. Pero en sí el tema era el mismo, ¿no? El tema que vamos a ver ahora es el mismo que estamos haciendo en cuarto, solo que ahora, bueno, lo hemos adaptado, ¿no? Le hemos agregado algunos ejercicios, ejemplos por ahí. Pero en sí es lo mismo. La teoría es la misma, ¿no? Así que no hay problema. Por ahí si te has ganado algunos minutos ya, ya de repente recuerdes algo. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Vamos a iniciar la clase de hoy. Bien, faltan tus compañeros, ¿no? Falta Leonardo, falta Valeria, que se conecten todavía. Pero bueno, ya vamos iniciando de una vez para no perder el tiempo, ¿no? No nos va a faltar tiempo después. Ya, vamos a iniciar entonces. El tema de hoy es tabla periódica, y vamos a estar estudiando aquí la composición, ¿no? O la forma como está hecha la tabla periódica. En este caso, la tabla periódica tiene, digamos, tiene cierta estructura, ¿no?
de acuerdo a los distintos elementos que vamos manejando, los elementos químicos, ¿no? Que ya conocemos. Entonces hoy día vamos a ver eso precisamente, cómo podemos estudiar esta conformación y cómo se relaciona con los temas anteriores. Anteriormente hemos hablado, por ejemplo, de la configuración electrónica, hemos hablado también por ejemplo, la regla del serrucho, ¿no? La regla del serrucho que nos permite hacer la configuración electrónica, los números cuánticos, ¿no? Todos esos conceptos los vamos a relacionar con el tema de hoy, que es tabla periódica, ¿ya? Así que atentos al tema para poder desarrollarlo sin problemas, ¿ya? Si tienes preguntas, Valentina, hazlas, ¿ya? Por favor. Ya. Cualquier pregunta. A veces ¿Ya? tengo dudas, pero no tengo las de... Voy a ver cuál duda tengo. Sí, tienes que preguntar, ¿ya? Sin miedo, sin pena, no te preocupes, pregunta nomás, con confianza. ¿Ya? Llevas tu micro, me dice el profesor un ratito, profe, un ratito, tengo una duda. Entonces ya yo espero y te escucho, ¿ya? Así que normal, sin problema. ¿Ya? Así es, así es. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Tabla periódica, nos toca el día de hoy. Muy bien, ¿qué es la tabla periódica entonces? La tabla periódica va a ser una disposición de elementos que tiene forma de tabla, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, en forma de tabla. Están ordenados además por su número atómico. Digamos, el número atómico va a ser lo que le va a dar orden a la tabla, ¿no? Se va a ordenar a manera de filas, empezando desde el 1, el hidrógeno 1, luego el helio 2, ¿no? Y luego van avanzando así en sentido horizontal, ¿no? Entonces, ya sabemos que el número atómico indica la cantidad de protones, ¿no? Indica el número de protones de cada elemento. Además, también se va a considerar su configuración electrónica y algunas propiedades. Por eso es que están ordenados o dispuestos de esa manera, en filas y columnas, ¿no? Entonces, muestran tendencias periódicas como elementos con comportamiento similar en la misma columna, ¿no? Muy bien. Como parte de la historia de la tabla periódica, podemos decir que Dmitri Mendeleev fue el que publicó en 1869 la primera versión, digamos, de la tabla periódica que hasta el día de hoy se utiliza, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en la parte de la derecha, aquí está Mendeleev, ese abuelito que está ahí, él es. Y acá al costado está su tabla periódica, ¿no? Él era ruso. Entonces, ahí está la tabla en ruso, ¿no? Obviamente esta tabla no está completa, está incompleta, pero contiene los elementos que habían sido descubiertos hasta esa fecha, ¿sí? Y acá está la tabla como la conocemos hoy día, Yo ¿no? no sabía que era así. ¿Qué era cómo? No sabía de la no sabía de la tabla antigua. De Ah, la claro, antigua, claro. no sabía de la tabla antigua. Claro, la tabla ha ido evolucionando, ¿no? O sea, se han ido descubriendo más elementos químicos y han ido aumentando poco a poco, ¿no? Originalmente solo habían algunos, por eso es que aquí, si se dan cuenta, hay espacios en blanco, ¿no? Fíjense acá, hay espacios en blanco. Aquí, acá abajo también. Esos espacios en blanco eran para los elementos que faltaban descubrir, ¿no? Habían varios descubiertos, pero había otros que faltaban, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver ahora un poco sobre la estructura. Vamos a ver ahora un poco sobre la estructura de la tabla. Bueno, ahí tenemos la tabla, ¿ya? Yo les recomiendo que siempre tengan su tabla a la mano para la clase de química, ¿ya? Porque siempre la vamos a consultar por ahí algún dato, ¿no? Alguna información. ¿Ya? Siempre tenerla a la mano. Ya saben, la pueden tener en físico o de manera digital también. De manera digital. Aquí la tengo en celular. La pueden tener ahí, ¿no? También. Entonces ahí está. La tabla periódica está compuesta de esa manera por, hasta la fecha, 118 elementos, ¿no? Y podemos ver ahí, por ejemplo, por colores podemos ver un poco sobre sus características, ¿no? ¿Qué características observamos? Por ejemplo, aquí observamos de color naranja, ¿no? De color naranjita, el que está acá, los metales alcalinos. Ese es el nombre que se le da, metales alcalinos. A los elementos que están de color naranja se les llama así. Luego tenemos que está un poquito más claro, ¿no? Naranja un poquito más claro, los de acá, los alcalinotérreos. Esos que están ahí, el berilio, el magnesio, el calcio, esos son alcalinotérreos. Luego también está por aquí, por el lado derecho,
aquí en este lado derecho, color un poquito más ya amarillento, otros metales. El aluminio, el galio, el indio, el estaño, talio, plomo. Esos son otros metales que están aparte, digamos, al otro lado. Y en la parte del medio tenemos a los metales de transición, que ya están en un color más amarillo. Metales de transición, todos estos de acá. Todos estos de acá. Los que están al medio, ¿no? Metales de transición. Ahí está, ¿no? Y como una extensión de la tabla, en la parte de abajo tenemos a los lantánidos en la primera fila, lantánidos, y en la parte de abajo los actínidos. Actínidos, ¿sí? Eso es para hablar un poco sobre los nombres que se les dan, son por sus características, digamos, características más que nada observables o de composición, ¿no? Cómo están hechos, ¿no? Por ejemplo, los metales se presentan, digamos, presentan cierta composición sólida, ¿no? Son sólidos. En cambio, en el caso de otro tipo de elementos, no son sólidos, sino no van a ser líquidos, ¿no? O van a ser, por ejemplo, gaseosos, ¿no? Entonces, por eso se le da esta descripción. Luego tenemos, por el lado de la derecha, en color verde, los metaloides, sus elementos de aquí, el boro, el silicio, el arsénico, el teluro, metaloides, ¿no? En morado tenemos aquí los no metales, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo. Y en fucsia tenemos a los halógenos, el flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Y finalmente a los gases nobles, ¿no? Aquí en la última columna de la derecha tenemos a los gases nobles. Los gases nobles nos van a servir, ya sabemos, para la configuración electrónica. Cuando hacemos una configuración electrónica bien larga y queremos simplificarla, vamos a utilizar algún gas noble para reemplazar, ¿no? Por todo ese valor de la configuración. Ah, ya, el hidrógeno no lo habíamos mencionado, ¿no? El hidrógeno está dentro de los grupos de los no metales, ¿ya? Por si acaso, dentro de ese grupo está. Muy bien, vamos a ver ahora un poco sobre la estructura. Ya hemos visto los nombres de las características de los elementos. Ahora la estructura. Esta es la estructura por periodos y por grupos. Digamos que a las filas de la tabla periódica se les va a llamar periodos. Entonces, cuando me digan en qué periodo se encuentra, me están hablando de en qué fila se encuentra. ¿Ya? ¿Qué fila se encuentra? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el primer periodo, toda esta fila. Bueno, en este caso, el primer periodo solamente está el hidrógeno y el helio. Luego tenemos al segundo periodo, litio, berilio, boro, carbono, todos esos. Tercer periodo, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, todo eso de ahí. Cuarto periodo, ahí está potasio, calcio, escandio, titanio, todo eso hasta ahí. ¿Ya? O sea, todas las filas, esos van a ser los periodos. Y si se dan cuenta, los periodos corresponden a las capas o niveles, ¿no? Por acá tenemos letras y números que representan a los niveles. Entonces ahí vamos encontrando una primera relación. Los periodos van a ser equivalentes a los niveles en cual se encuentre el elemento que estamos analizando, o los niveles que presenten su configuración electrónica. ¿Sí? Entonces vamos a tener en cuenta eso. Ya, ese es en el caso de los periodos. Entonces, según se encuentre, por ejemplo, tercer periodo, quiere decir que está en el tercer nivel o nivel M, ¿no? Primer periodo, quiere decir que está en el primer nivel o nivel K. ¿Ya? Entonces, eso vamos a tener en cuenta. Luego tenemos los grupos. Los grupos son estas letritas de acá. Por ejemplo, el primer grupo va a ser esta columna. Los grupos van a ser las columnas de cada uno. El grupo 1A. ¿Ya? Se le puede nombrar por números o también por letras. Usualmente lo vamos a hacer por letras, ¿no? Letra y número, 1A. Luego tenemos a esta columna el 2A. Luego nos salteamos todo esto y por acá continúa 3A. Luego por acá 4A, 5A, 6A, 7A, hasta el 8A, ¿no? 8A son los gases nobles. Entonces, todos estos, esta parte de acá, fíjense la parte de la izquierda y la parte de la derecha, que también se le llama elementos representativos, van a pertenecer al grupo A. ¿Ya? Fíjense, grupo A. Los elementos representativos. ¿Ya?
esos van a pertenecer al grupo A. Muy bien. Ahora, por otro lado, los elementos o metales de transición, pero generalmente se le llama elementos, ¿no? Elementos de transición que están al medio, todos estos que están al medio, van a pertenecer al grupo B. ¿Ya? Y fíjense, de aquí empieza 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, el 8B son estos tres. Esas tres columnas vendrán a ser las del 8B, y las dos últimas, 1B y 2B. ¿Ya? Entonces, todos los elementos que estén al medio, incluyendo la extensión, estos de aquí, los elementos de transición, todos van a pertenecer, en este caso, al grupo B. ¿Ya? Fíjense entonces, a los costados A y A, y al medio B. ¿Ya? Esa va a ser la disposición. Ahí lo vamos a ver luego en otro gráfico. Bueno, ese es el nombre de los grupos según las familias. Ahorita volvemos ahí. Aquí está, ¿no? Fíjense. A la izquierda el A. ¿Eso lo vamos a aprender? A la derecha el A y al medio el B. ¿Cuál? ¿Los nombres? ¿Los que hemos pasado antes? Ajá. Ah, ya. Bueno, no. En realidad no. De repente para alguna tarea, ¿no? Que tengan que describir algo, lo mencionen. Pero no, en realidad son como que nombres para dar más detalles o para hacer un estudio más minucioso de cada uno de los elementos, ¿no? Pero Ya. no vamos a entrar, Yo me había asustado ya. no vamos a entrar en eso todavía. Pero igual, ¿no? Por ejemplo, cuando estén en la academia, ahí sí, ¿no? Para que lleven su curso de Ella, química. matemática es... Ahí sí. Pues. Ya, esto es química, no es matemática. Ojo, es química. Ciencia. Pero mira esas cosas desde el INA, yo qué es eso. No, este es 1A. Estos son números romanos, por si acaso. 1A, números romanos. No, sí, pero yo lo digo por los metales alcalinos. Ya, claro. No, claro, aprenderme todo eso. Claro. No, o sea, es como que si me hubieran estado insultando. O sea, no. Te van a decir, eres muy alcalina, te van a decir. Así es. Eso. Bueno, estos nombres se utilizan precisamente para diferenciar, digamos, ¿no? Ciertas características de otras. Ya, es como, por ejemplo, clasificar animales, ¿no? Digamos, yo tengo animales que son carnívoros, son herbívoros, son ovíparos, ¿no? O sea, es para diferenciar qué características tienen cada uno, ¿no? O, por ejemplo, ustedes saben que en el reino animal existe reino monera, reino protista, reino fungus, ¿no? O sea, igual, se les da esos nombres raros, digamos, porque tienen ciertas características especiales, ¿no? Entonces, sí, son nombres un poquito raros, ¿no? Por ejemplo, del 1A, alcalinos, alcalinotérreos, térreos, oboroides, carbonoides, nitrogenoides, anfígenos, halógenos y gases nobles. ¿Ya? De todos estos, digamos, los más importantes que sí deberían aprenderse, que sí necesitan aprenderse, los son metales. Los gases. Los gases nobles. Así es, los gases. Eso sí, así es posible hasta de memoria, ¿ya? Helio, neón, no, pues. argón, criptón, xenón. Radón. No, pues nos resulta con esa. Claro, aquí más bien le faltó una colita, la R, ¿no? Que es radón, RN. Todavía con eso. Sí. Ya, ese sí van a tener que aprenderse. ¿Por qué? Porque ese les va a ayudar en su configuración electrónica. ¿Ya? O sea, a la hora de realizar todo el esquema, si sopa, o sea, pensión, ya ahí los van a utilizar. Ahorita vamos a ver en los ejercicios cómo. ¿Ya? Por otro lado, los elementos del B es como que un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque solamente nos vamos a basar en el primer elemento y los demás van a ser su familia, ¿no? Por ejemplo, si vemos a nuestra tabla, si tienen por ahí su tablita a la mano, ¿ya? O vamos a regresar acá mismo. Vamos a revisar aquí la tablita que teníamos. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Los elementos que están acá, ¿no? En esta columna. Ya, todos estos de acá, se va a tomar el primer elemento, que es el cobre, y los demás vendrán a ser la familia del cobre. Nada más, ¿no? O los que están acá, tomamos el primer elemento, zinc, y los demás serán la familia del zinc, ¿no? O sea, se toma el primer elemento y los demás son su familia, nada más, ¿no? Es como que es un poco más fácil describirlos, digamos, ¿no? Teniendo la tabla, obviamente, teniendo la tabla, ¿no?
Ujú. Así es que vamos a tener entonces... ¿Verdad, profesor? Hoy día nos enseñó el profesor Abraham. Ah, ya tuvieron su primera clase con el profe. ¿Qué tal? ¿Qué Sí, tal le el fue? profesor Abraham volvió. Los extrañaba, seguro. Ay, sí. Claro, así es, así es. Está bien, pues está bien, ese profe. Esperemos que Tabó, no, tabó. esperemos que no, no lo va a renegar Profesor, nomás, pues. escúcheme. Dime. ¿Cómo nosotros? ¡Ay! ¿Cómo habla el profesor hoy? ¿Cómo habla? Escúchame. Dime. ¿Cómo se llama? ¿Usted conoce al profesor de aritmética y de álgebra? ¿Al nuevo? ¿Al nuevo que va a estar? No, No, ¿ah? no, profesor. Va a haber uno nuevo, claro, hay uno nuevo. No, el nuevo sí no lo Sí, conozco. porque hay uno nuevo. Pero ¿Ya tuvieron clase me da todavía? miedo ya. No. Todavía. Ya. Bueno, habrá que esperar, pues, con paciencia nomás. A ver. Ay, sí, ya estoy rejalada en álgebra y aritmética. Es- Pero supongo que habrán cumplido todas sus tareas, sus prácticas con Jordi, ¿no? Sí, ¿no? Por lo mismo que no le he enviado, es que tengo miedo. Es- Bueno, no sé, pues Estoy como frita, de ya repente estoy morida. le van a tomar un examen, una prueba y en base a eso les sacarán su nota, pues, ¿no? Que repasen sus clases. Ah, su madre. Estoy Bueno, ya. cero, ya. Y estoy cero. En su curso el profesor yo he estado cero, o sea, como que. Eh, bueno. Bueno, a ver, de ahí vemos si les puedo apoyar en algo. ¿Ya? Ya, vamos a continuar. Please, Si no, nos va a faltar siga, tiempo siga. después. A ver, Prosiga. seguíamos entonces por aquí viendo el asunto de las divisiones de los grupos. Acá teníamos grupo A y grupo A los costados y al medio teníamos el grupo B. Entonces lo que queríamos señalar ahora era que vamos a relacionar los grupos con los subniveles, ¿ya? Así como los periodos, vimos que los periodos, es decir, las filas, se relacionan con los niveles, ¿no? Aquí habíamos visto, en el esquema anterior, aquí por ejemplo, que cada fila se relacionaba con un nivel, ¿no? La primera fila, primer periodo con el nivel 1, periodo 2 con el nivel 2, ¿no? Periodo 3 con el nivel 3. Entonces, en el caso de los grupos, se van a relacionar con el subnivel. Es decir, voy a realizar mi configuración. Sí, sopa, se da pensión. Y si termina en el S o termina en el P, va a ser del grupo A, ¿ya? Pero si termina en el D o termina en el F, va a ser del grupo B, ¿ya? Fíjense entonces, S y P, grupo A. D y F, grupo B. Entonces hay esa diferencia en el caso de los subniveles, ¿no? Entonces ahí tenemos algunas características. Me dice los elementos se clasifican en 4 bloques y eso depende del subnivel que termina la configuración electrónica, ¿ya? Vamos a ver en los ejercicios, ahí se ve más claro esto, ¿no? Ahí está, por ejemplo, acá hay algunos ejemplos. Ubicación de un elemento en la tabla periódica. Para hacer esto, primero tengo que hacer yo su configuración electrónica. Esto ya lo vimos en la clase pasada. Por ejemplo, el sodio. Sí, sopa, ¿no? Se da pensión. Ya, lo desarrollo, lo completo hasta llegar a 11 electrones. Ya saben que la suma de estos me tiene que dar 11, ¿no? Y me fijo en el último. Aquí el último es 3S1, ¿no? Ese es el último, 3S1. Entonces, este 3S1 me va a dar la información que necesito para ubicarlo. El 3 vendrá a ser el periodo. Muy bien. El grupo, como termina en la letra S, y el grupo entonces va a ser la letra A. Ya habíamos dicho que la S es la letra A. Y luego el número de electrones, aquí tiene un electrón. Ya, ese número de electrones me va a indicar qué número de grupo va a ser. En este caso, el grupo U. ¿Sí? Nada más, eso es todo. Eso es todo, ¿no? Sencillo, está sencillito. Solamente me fijo en el último nivel y de ese último nivel extraigo todo. Vamos a ver aquí el otro, arsénico. Arsénico 33. Me dan arsénico 33. Igual, hago su configuración electrónica. En este caso lo han simplificado. Si se dan cuenta, han incluido un gas noble. Esto simplifica mucho de la configuración. Y luego, la parte final,
Igual, la parte final nos fijamos en el último nivel. El último nivel va a ser el 4. Tengo 4S2 y tengo 4P3. Me voy a fijar en los dos, porque los dos forman parte del último nivel. Entonces, como termina en el nivel 4, el periodo automáticamente va a ser 4, porque es el último. Luego el grupo. Como termina en P, fíjense que aquí el último es P. Ah, y si termina en P quiere decir que va a ser también del grupo A, ¿no? Ya está. Y ahora, ¿qué número de la será? Me fijo en los electrones. Tengo 2 acá y tengo 3 acá. Tengo que fijarme en los dos del mismo nivel. 2 más 3, sumamos, me dan 5. Y coloco 5 en romano, ¿no? Ojo, todos los números de los grupos son en romano. ¿Ya? Y ya está, y ya está. Ya tengo todo, ¿no? Esto de la familia ya es un extra, ¿no? Es un plus. El alcalino, el nitrogenoide, ya eso lo revisamos de acuerdo a la lista que tenemos ahí, ¿no? De ahí sacamos los nombres raros. Así es, para no poner una cosa por otra, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces eso va a ser para el caso de los que tengan el grupo o que formen parte del grupo A. Vamos a ver el caso de los otros, para elementos de transición. Ya saben que los elementos A se les llama representativos y los elementos B de transición. Ya eso sí es una clasificación sencilla que podemos recordar. Entonces, ¿cuándo vamos a tener elementos del grupo B? Esto lo vamos a tener cuando terminen en la letra D o F, ¿no? Entonces, por ejemplo, cromo 24. Desarrollamos el cromo 24 y me va a terminar aquí en la letra D. Ajá. Termina en 3D5. Ah, ya. Entonces ahí ya me puedo dar una idea. Pero ese no es el último nivel. El último nivel es el anterior, el 4S. Entonces, como ese es el último nivel, de ahí va a salir el periodo. ¿Ya? Pero igual tomo en cuenta los dos. ¿Ya? Tomo en cuenta los dos. Entonces, como terminó en el D me va a indicar que es del grupo, ya ahí había un lapsus, ya aquí no es grupo A, sino es grupo B. Ya, se han confundido. Grupo B. Porque termina en la letra D, pues, ¿no? Obviamente si termina en la letra D, tiene que ser del grupo B. Ya está. Y ahora, ¿en qué me voy a fijar? Como en este caso termina en la letra D, ¿no? Termina en la letra D, ¿ya? Es del grupo B. Para escoger el número del grupo, lo que vamos a hacer es sumar tanto del subnivel D como del último nivel S. Entonces sumamos los dos, 1 más 5 y me va a dar 6, ¿no? El valor de aquí, 6 en rojo. ¿Ya? Entonces solamente lo hacemos en este caso, en el caso donde el D termine después del nivel S, ¿no? Tenemos el subnivel S, 4S y luego tenemos el D. En ese caso vamos a sumar ambos subniveles, ¿ya? Para hallar el número. Muy bien, hay otro ejemplo ahí abajito, ¿no? El hierro 26. Igual, hacemos la configuración, al final termina en 3D6 y 4S2. Como el 4 es el mayor, de ahí sale el periodo. Como termina en D, otra vez, aquí tiene que ser B, ¿no? Ahí también vamos a corregirle. Aquí tiene que ser B. El grupo tiene que ser B. Entonces, si el grupo es B... B porque, ¿cómo se llama este? Termina en D, ¿no? Porque termina en D, así es. Porque termina en D, tiene que ser B. ¿Ya? Sí. Hasta. Y como termina en D, ¿no? Pero antes tenemos un S, o sea, cuando terminen S y D, primero el S y después el D, ¿ya? Este va a ser un caso bastante común. ¿No? Acá me dice, ¿no? Aquí la propiedad me dice, electrones de su nivel es S y de su nivel D incompleto. Entonces, como termina en el D, pero antes hay un S, entonces vamos a sumar ambos electrones. Este de acá el 2 y este el 6. Sumamos 2 más 6, 8. ¿No? Y eso es lo que me da el valor del grupo, 8B. ¿Ya? Ahí está. Entonces, vamos a ver en los ejercicios de manera un poquito más clara cómo se aplica esto. ¿Ya? Ahorita lo estamos viendo aquí en los ejemplos. En los ejercicios lo vamos a ver más claramente. ¿Ya? Muy bien. Vamos a avanzar entonces. Vamos a avanzar. A ver, número 1. Me dice, es considerado como el padre de la tabla periódica. Ya por ahora tenemos ejercicios, estos son de teoría, ¿no? A ver, ¿quién era el padre de la tabla periódica? Al ojo nomás. Está. ¿No de ley? No. ¿Quién?
profe. Werner, Mendeleev, Moseley, Dobereiner o Proust. ¿Sí? Vimos su foto todavía. Vimos su foto todavía. Era del perfil, no me acuerdo cómo se llama. Vamos Valeria, tú sabes. Moseley no. No, Mendeleev, o Werner. ese ahí, Mendeleev. ¿Ya? Mendeleev. Ya, sino que aquí se han confundido, le han puesto doble L, que es una L. Mendeleev. Así nomás es. Mendeleev, ¿ya? Sí, ¿no? Científico ruso, Mendeleev, él fue el primero que propuso el uso de una tabla periódica, ¿no? Ordenada y organizada. Muy bien. Y en el 2 me dice el grupo 6A de la tabla periódica actual se denomina, esta es una pregunta de teoría, ¿no? Entonces vamos a revisar Alcalino. a ver, vamos a ver, 6A. Nos pasamos. 6A. 6A son los anfígenos. Aquí vemos, anfígenos o calcógenos. Anfígeno. Sí, es un nombre medio raro, ¿no? Suena a anfibio. ¿Qué dijo? ¿Anfígenos? No. Anfibios. Las ranitas. Sí. Anfibios. Ya, bueno. Es el nombre que se le da. ¿Ya? Son preguntas de teoría, bueno, para ciertos casos. Preguntas en exámenes de admisión, ahí sí puede que les agarren con eso. Así que estén atentos. Bueno, la admisión para química descartó. Ahí está entonces los datos, ¿no? Por un lado, Mendeleev y por otro lado, el nombre de anfígeno. Ya, vamos a ver el 3. 3 me dice, ¿a qué periodo y grupo pertenece un elemento cuya configuración termina en 5p4? 5p4. ¿Qué periodo y grupo? Me piden el periodo y el grupo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que analizar la configuración electrónica, claro, y ver que termine en este nivel, ¿no? Que termine en este nivel. Entonces, vamos a hacer la configuración electrónica. Ya. Chicos, por si acaso, si se corta la reunión, aquí no me sale la opción de ver el tiempo. Si se corta, vuelven a entrar, ¿ya? Por si acaso, si se corta la transmisión, vuelven a entrar para concluir. Ya, entonces, vamos a hacer la configuración electrónica. Tenemos entonces, a ver, sí, sopa. Ya, sí, sopa. Se da pensión. Creo que no me va a alcanzar. Se da pensión. 2, 3, 4. Sí, me va a faltar. ¿Pero por qué todo eso? Vamos a hacerlo más pegadito. Es que tiene que terminar en esto. 5p4. Ahorita van a ver cómo acá. Sí, sopa. En 5p4. Sopa. Luego tenemos se da pensión. Ya. Se da pensión. Ya, ahí creo que sí me alcanza. Pero no sería hasta P nada más. Vamos a ver. Me tiene que dar 5p4, entonces empiezo a contar. El S primero. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ahí está el S. Ahora el P empieza en el 2, ¿no? 2, 3, 4, 5. Ya ve, la justa me llegó ahí. Y luego el D empieza en el 3, ¿no? 3, 4. Ya está. Entonces, lo que yo quiero es, en el último nivel, ¿cuántos electrones me quedan? ¿No? Eso es lo que me interesa. Ahora le comenzamos a completar los electrones, ¿no? Aquí serán 2. El S tiene 2 como máximo. 2S2. Aquí P6. 6. P tiene 6 como máximo. Aquí será 2. 6, 2. El D tiene 10 como máximo. Ajá. 10. 6. 2, 10. No, 6. 10 y 6. 5p4, porque me están diciendo eso en el dato. Ay, bueno, sería 4. Ahora sí, ya completé toda la configuración electrónica y ya tengo mi último nivel. Si me doy cuenta, mi último nivel 5 implica este e implica este. A esos dos implica. Entonces, con esos dos yo voy a trabajar para sacar la información del periodo y del grupo, porque los dos me forman parte del nivel 5. Entonces será, colocamos acá, periodo. El periodo sale del nivel, ¿no? En este caso el nivel es 5. Entonces el periodo es 5, ¿no?
El periodo es 5. Ya está. Ahora nos fijamos en el grupo. El grupo sale del subnivel. En este caso, el subnivel es S y P. Entonces, como es S y P, ¿qué grupo será? A. Claro, muy bien, Valeria. Grupo A. Así es. Va a ser grupo A. Y ahora me falta el número, ¿no? Siempre hay un numerito que acompaña al subnivel. ¿Cómo calculamos ese número? Ese número va a salir ¿de dónde? De la cantidad de los electrones. De las Aquí tenemos 2 electrones y aquí tenemos 2, 4 electrones. 4, Entonces, sumamos. 7. Pero a ver. No, 6. Claro, Sorry. 6. El del centro no se cuenta, ¿no? No, porque ese es otro nivel, ¿no? Solamente Ah, ya. contamos, en este caso, porque termina en el nivel P, ¿no? Si terminara en el D, ahí sí vamos a contar el anterior. Pero como termina en el P, no, solamente contamos Ah, ya. el del S y el P, ¿no? Que están en el mismo nivel. Así, entonces 2 más 4, 6, ¿no? De ahí sale el valor de ese. Entonces ese sería el nivel 5, el periodo 5 y el grupo 6A. 6. Serían los dos valores. El periodo 5 y el nivel 6. ¿Sí? ¿Qué tal? Está chévere. ¿Preguntas, dudas? Sí, ¿no? Estamos relacionándolo con el tema anterior. Esa es la idea. Hasta el momento. Claro. Así es. A ver, vamos a hacer la 4. Dice, un elemento se encuentra en el cuarto periodo y grupo 6A de la tabla periódica. Calcula su número de masas si tiene 36 neutrones. Ajá. Aquí ya como que nos dan más detalles, ¿no? Como que nos la quieren complicar un poquito. Vamos a ver. Ah, no. Me dicen, cuarto periodo. Cuarto periodo, ya sabemos que el periodo corresponde al nivel. Y grupo 6A. Entonces, vamos a ver. Ajá. Tenemos que convertir eso a parte de la configuración, ¿no? Entonces, si me dicen que está en el cuarto periodo, quiere decir que su nivel es 4, el último nivel, ¿no? Y si me dice que está en el grupo 6A, quiere decir que su subnivel tiene que ser o bien S o bien P, ¿no? Vamos a ponerle aquí el dato, sí, vamos a ponerle periodo, el periodo está claro, periodo, es lo mismo que nivel, va a ser 4. Porque me dice que está en el cuarto periodo. Periodo es lo mismo que nivel. Y luego tenemos que el grupo, que tiene que ver con el subnivel es 6A. Entonces vamos a basarnos en eso. Periodo 4 y grupo 6A. Quiere decir que va a tener más o menos esta forma, ¿no? Su nivel va a ser 4 y el subnivel A puede ser o bien el S o bien el P, si recordamos, ¿no? Puede ser o bien el S o bien el P. Pero preguntémonos, si aquí me tiene que dar 6, ¿será suficiente con el S? Recuerden que el S tiene 2 electrones. Claro. ¿Será suficiente? El S solamente llega hasta 2 y yo necesito 6. 6 necesito. Ah, ya, yo pensé que uniendo los dos. Claro. Voy a tener que unir los dos. Entonces aquí será 2 y aquí será 4. Uniendo los dos 4, claro, me para que completa. ahí sí ya tengas 6. Claro. Entonces, como mi subnivel es 4, perdón, como mi nivel es 4, entonces esto va a estar acompañado aquí de un 4. Vendrá a ser 4S y 4P. Quiere decir que el último nivel va a ser 4P4, digamos, ¿no? Entonces voy a hacer mi configuración electrónica para ver de qué elemento se trata. Tiene que llegar hasta este valor, hasta 4P4. Entonces empezamos a hacer la configuración. Será si, sopa, si, sopa. Creo que hasta ahí es suficiente. No, falta uno. Se da pensión, falta uno. Vamos a hacerlo un poquito más abajo. Si,
sopa, se da pensión. Ya está. Le completamos ahora los números. 1, 2, 3, 4. Aquí 2, 3, 4. Y aquí 3. Ya está. Entonces ya llegué a donde quería, ¿no? Yo quería llegar al 4P4. Entonces hasta ahí tengo que llegar. Y ahora le completo los electrones. Aquí será 2, 4. Aquí será 10. Aquí será 12, ¿no? Ahí van 12. 12 más 6, 18. 18 más 2, 20. 20 más 10, 30. Y el último tiene 4. 34. Quiere decir que todo esto de aquí tiene electrones 34, ¿no? Pero recordemos que los electrones también son iguales al número atómico. Entonces, el número atómico también será 34. Muy bien, a mí me piden finalmente el número de masa. Me dicen, calcula el número de masa si tiene 36 neutrones. Entonces, recordamos la formulita que aprendimos en las primeras clases, ¿no? A es igual a Z más N. A era el número de masa, ¿no? A era el número de masa. Z es lo que hay ahorita, 34. Y N son los neutrones que por el dato son 36. Entonces A finalmente será, ¿qué le ponemos? A será 34 más 36. 70, si no me equivoco, ¿no? 70. ¿Ya? Ahí está. Ese será entonces el valor de la masa. La masa que estoy buscando. ¿Ya? ¿Qué tal? Necesita un poquito más largo, ¿no? Ay, Dios. Un poquito más largo. Un poquito bastante. Pero otra vez, hemos trabajado con la configuración electrónica. Como ven, hemos interpretado, ¿no? Si me dicen cuarto periodo, quiere decir cuarto nivel. Si me dicen grupo A, quiere decir subnivel S o P, ¿no? Y si me dicen 6A, ya quiere decir que los dos tienen que sumar 6. Entonces, es cuestión de interpretar poco a poco, ¿no? Y luego plasmarlo en la configuración electrónica, ¿no? Esa configuración electrónica sí ya tienen que sabérsela. La regla del serrucho. La mnemotecnia. Sí, sopa, se da pensión. No muy complicada, ¿no? Creo que sí la sacan. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? No. Ya, todo está claro. Muy bien, muy bien. Vamos a avanzar entonces. Y acá igual todo lo estamos grabando, no se preocupen. Hoy día, como les digo, hoy día sí o sí voy a subir todas las clases. Las de ayer también de física, creo que faltaba. También, ya, para que lo consulten. Así que... Muy bien, vamos a continuar. Ahí está la solución para que la vean luego también. A ver, 5 dice, determina el grupo y periodo para el elemento que presente 10 electrones en el nivel M. En el nivel M. Ajá. Vamos a recordar entonces cuál era el nivel M. Vamos a poner niveles. Los niveles se representaban con letras, ¿no? En la tablita habíamos visto, habían K, L, M, N, O y así sucesivamente. Entonces, como empezaba en la letra K, la K vendría a ser el 1. ¿No? Nivel 1. La L, el 2. La M entonces sería el 3, ¿no? Y los demás serían, ya pues 4, 5, 6, sucesivamente. Yo quiero solamente el M es el 3. Entonces, si yo quiero el 3, quiere decir que el nivel que yo estoy buscando es el nivel 3. Y en ese nivel 3 tienen que presentar o tienen que haber 10 electrones. Entonces, en mi configuración electrónica vamos a buscar eso, que en el nivel 3 tengamos 10 electrones. Bueno, vamos a ver entonces. Pasamos a la configuración electrónica. A ver. Si, sopa, se da pensión. Se da pensión. ¿Será suficiente? 1, 2, 3. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver. Acá será 1, 2, 3,
4, ya me pasé incluso, ¿no? El P es 2 y aquí es 3. Y el último 4, ¿no? Pero los últimos ya no porque ya me estaría pasando. Solamente hasta el nivel 3 están pidiendo. Y en el D, en el caso del D, acá sí, 3D. ¿Ya? A ver chicos, el tiempo ya se está acabando. Vuelvan a entrar, ¿ya? Para concluir con estos dos ejercicios. ¿Ya? Voy a cortar ahorita. Que vuelvan a entrar para poder continuar. ¿Ya? Ya, vuelvan a entrar, les espero.